Tenía 70 años la noche en que mi única hija se paró en la sala de mi casa, levantó una copa de champaña y le anunció a un montón de desconocidos que la casa donde yo había vivido más de 40 años ya no era mía. Subí las escaleras de la entrada pensando en la cenita navideña tranquila que me había prometido Renata por teléfono. Me dijo que nomás seríamos los 4, ella, Iván, yo y nadie más. Hasta llevé una latita de galletas de jengibre, la misma receta que tanto le gustaba a Adrián cuando estaba vivo. Recuerdo que pensé que la noche estaba rara, demasiado tibia para ser diciembre en Guadalajara. Por eso no escuché el relajo hasta que giré la perilla. Cuando abrí la puerta el ruido me pegó de frente, risas, música a todo volumen y un chorro de voces que no cabían en mi casa. Luego el olor perfume caro, vino blanco y algo dulce que se quemaba en la cocina. Me quedé parada en la puerta con el abrigo puesto. Nada tenía sentido. Renata me vio casi al instante. Llevaba un vestido dorado que no se parecía en nada al suéter sencillo que me había dicho que se pondría. A su lado estaba Valerie y a Castro, envuelta en un rebozo de terciopelo y sonriendo como si ella fuera la dueña de cada rincón. Renata levantó su copa. Mamá gritó con esa voz brillante y filosa que corta cualquier plática. Oficialmente ya lo perdiste todo. Vendimos tu casa. Hubo risas. Algunas de compromiso, otras demasiado fuertes. Varios sacaron el celular para grabar y eso me dolió más que las palabras. Solo reconocí unas cuantas caras. El resto eran los amigos influencers de Renata, esos que la siguen con luces perfectas y cumplidos de plástico. Nadie parecía sorprendido. Todos sabían antes que yo. Valeria se acercó y le dio palmaditas en el brazo. «Las deudas de verdad necesitan soluciones de verdad», dijo con una sonrisita satisfecha. «No las cuentitas de a poquito que le preocupan a tu mamá». Sentí que el mundo se ladeó. Por un segundo pensé que había esquecochado mal, pero la cara de Valeria me lo dijo todo. Ella lo había querido así. Ella lo había armado. Y Renata, mi hija, la misma a la que le curaba las rodillas raspadas, la que arrullaba cuando tenía pesadillas, se lo había permitido. Me quedé quietita. Ni gritos, ni jadeos, ni lágrimas. Solo una respiración lenta y profunda. De las que aprendes a tomar después de toda una vida de enfermera cuando el pánico solo te quita tiempo valioso. La sonrisa de Renata titubeó. «Mamá, ¿por qué no dices nada? ¿Qué te da tanta risa?» Ella esperaba un drama. Esperaba que me derrumbara. En vez de eso, algo se acomodó dentro de mí. Una rabia larga y delgada afilada por la traición se enderezó hasta convertirse en algo casi sereno. Mis labios dibujaron una sonrisa pequeña deliberada. «La casa que vendieron», dije bajito mirándola a los ojos sin parpadear en realidad. Renata parpadeó. La sonrisa de Valeria se borró. Algunos celulares bajaron. Hasta la música pareció apagarse un momento. Dejé la frase colgando pesada con toda la intención. No dije ni una palabra más. Entré un poco más, puse la latita de galletas en la mesita de junto y dejé que su confusión creciera. No tenía ni idea de lo que les venía encima. No nací en Zapopan, pero ahí vivieron las mejores partes de mi vida. Adrián y yo compramos la casa cuando apenas pasábamos de los 30, mucho antes de que llegaran las cafeterías de moda, y los estudios de yoga cuando el barrio todavía se sentía como un rinconcito tranquilo pegado al río Santiago. La casa ya era vieja, ventanas chuecas, pisos disparejos. Pero a Adrián le encantaban sus defectos. Decía que éramos igualitos. Después de que él se fue, los cuartos se sintieron distintos. Demasiado grandes en algunos lados, demasiado vacíos en otros. Una vez intenté venderla como un año después del funeral, pero cuando la agente entró y soltó su discurso alegre de potencial, la corté en seco. Todavía no estaba lista. Me quedé.
Después mis días encontraron su ritmo. Me despertaba temprano, ponía agua en la tetera azul que Adrián compró en un tianguis y me sentaba en el porche mientras el barrio despertaba. Niños en bici rumbo a la escuela, perros jalando a sus dueños medio dormidos, jubilados como yo caminando en pareja. Si alguien me saludaba, yo le devolvía el saludo. Los jueves iba al centro comunitario. Teresa, la que llevaba los programas, siempre bromeaba que yo ya conocía a todo el edificio antes del mediodía. Me gustaba escuchar la gente, me contaba cosas sin darse cuenta. Algunos días me quedaba hasta tarde solo para no llegar al silencio de la casa. Renata quería muchísimo Zapopan cuando era chiquita. Se trepaba a los árboles del patio, ayudaba a tía Adrián a sembrar jitomates y corría descalza por toda la casa. Pero todo cambió cuando descubrió que el mundo cabía en un celular y no en el porche de la casa. Sus visitas se hicieron más cortas, llenas de grabar y posar, y sus pláticas se llenaron de palabras como seguidores, patrocinios y engagement. Mamá, ya nadie quiere ver a alguien nomás sentado tomando té, me dijo una vez armando su aro de luz en mi cocina. Tienes que subir algo interesante. Me reí y le dije, pues entonces ya valí, ¿no? Ella no se rió. Su mundo iba demasiado rápido para el mío. Intenté seguirle el paso, pero cada vez que me mostraba un video nuevo, su voz traía un filo que yo no reconocía. Iván se daba cuenta aunque casi no hablaba. Me echaba una miradita cansada por detrás de ella, como pidiéndome perdón sin palabras. Me repetía que no la estaba perdiendo, que solo estaba ocupada. Eso es lo que se dicen las mamás cuando la verdad pesa demasiado. La casa hacía que ese peso fuera soportable. El viejo tocadiscos de Adrián seguía en la esquina. Su chamarra colgaba en el closet del pasillo, porque no me atrevía a moverla. El cuarto donde dio su último respiro seguía exactamente igual, con la luz del sol cayendo en el mismo pedazo de piso. Cuando la soledad se acercaba demasiado, recorría la casa y me recordaba que aquí había vivido el amor. Amor de verdad caliente, firme. Eso valía más que cualquier cosa. Una tarde, meses antes de la fiesta de Navidad, Renata estaba en mi cocina mientras yo preparaba té. Miró la estufa vieja y dijo, «Oye, mamá, ahora esta casa vale un dineral. La gente paga locuras por casas antiguas en este barrio». Removí el azúcar despacito. «Esta casa no está en venta». Puso los ojos en blanco. «Un día vas a tener que ser práctica». No contesté. La practicidad no era por lo que Adrián y yo construimos una vida aquí. Y en el fondo sabía que la practicidad tampoco era por lo que Renata lo mencionaba. Ella quería algo de mí, solo que todavía no sabía cuánto estaba dispuesta a quitarme. Renata siempre decía que estaba construyendo una marca, pero la mayoría de los días parecía que construía un escenario del que le daba miedo bajarse. La veía más en su celular que en persona. Cuando venía traía luces, estuches de maquillaje, perchas de ropa y un chorro de gestos exagerados. «Mamá, ¿te puedes correr tantito?», me dijo una tarde empujándome del mostrador para que su vestido agarrara la luz del sol. A mis seguidores les encanta la luz natural. «Estás en mi cocina», le recordé. «Eso se llama autenticidad», dijo acomodándose la barbilla y fingiendo que tomaba café que nunca se tomaba. «Por eso me pagan». Iván estaba atrás recargado en la pared con los brazos cruzados. Se veía que agotado. Cada vez que Renata volteaba a la cámara, su cara se suavizaba en algo educado. Cuando volteaba de nuevo, la tensión le volvía a la mandíbula como resorte. Valeria llegó minutos después. Siempre entraba con un suspiro de telenovela, tocándose la frente como si cargara el mundo entero. «Renata, mi amor», dijo, dejándose caer en un banco. Casi no pegué el ojo otra vez. «No sé cuánto más aguante mi cuerpo». Renata corrió hacia ella. «¿Por qué no me hablaste antes, mamá? No me gusta molestarte».
susurró Valeria lo bastante fuerte para que yo oyera. Ya haces tanto por mí. Eres lo único que tengo. La cabeza de Iván cayó. Casi podía sentir la culpa que le salía por los poros. Puse agua en la tetera tratando de mantener la voz ligera. ¿Quieres té, Valeria? Se encogió como si la hubiera ofendido. Me encantaría, Elena, pero no sé si hoy baje nada. Renata me lanzó una mirada que decía: mira con lo que tengo que lidiar. Era la misma cara que me ponía todo el tiempo esos meses, mitad resentimiento, mitad cansancio. Renata, murmuró Iván. Tu grabación empieza en 20 minutos. ¿Puedes, por favor? Le soltó ella, no estar presionándome ahorita. Él retrocedió al instante. Valeria se llevó la mano al pecho como si alguien respirara muy fuerte y se fuera a desmoronar. Bajé la tetera. Tal vez las dos deberían tomarse un descanso. Los ojos de Renata se entrecerraron. No necesito descanso. Necesito apoyo. El cuarto se achicó. Cuando Renata se sentía acorralada, cada frase era una herida que lanzaba con puntería. Se volvió hacia Iván. Tú nunca ayudas. Nunca entiendes. Lo estoy intentando, dijo él bajito. Pero tú le haces más caso a tu mamá que a mí. Eso fue lo peor que pudo decir. Valeria se enderezó ofendidísima. No me eches la culpa de sus problemas de pareja. Iván soltó el aire temblando. No lo estoy haciendo. La voz de Renata bajó hasta un susurro, pero pesaba años. Sabes que no tuve apoyo cuando era niña. Mamá siempre trabajando de noche. Siempre cansada. Siempre ausente. Tuve que aprender todo sola. Esas palabras me pegaron más fuerte de lo que esperaba. O tal vez exactamente como ella quería. Tragué saliva sin poder hablar un segundo. Valeria le puso la mano encima a la de Renata. Y ahora quiere decirte cómo manejar tu vida. Es increíble. Iván me miró con esa cara que yo conocía de tantos años. En el hospital, la cara de quien quiere ayudar pero no sabe qué herida tocar primero. Me esforcé por mantener la voz firme. Renata trabajaba de noche porque necesitábamos el dinero. Yo creía que... Creíste mal, me cortó filosa. No tienes derecho a reescribir mi infancia solo porque tú la recuerdas distinto. El cuarto se quedó en silencio otra vez. Ella agarró su celular. Se secó los ojos, puso voz alegre y dijo: Ok, seguidores. Este es el look del día, como si nada hubiera pasado. Iván cerró los ojos un segundo y luego abrió, y me hizo una disculpa muda por detrás de ella. Yo le asentí apenas. No lo culpaba. Estaba atrapado entre dos mujeres que le exigían versiones distintas de él. Todos los días. Esa tarde, cuando se fueron, Valeria se colgaba del brazo de Renata susurrando: Tú eres lo único que tengo. No me abandones. Renata la abrazaba fuerte, ahogándose bajo la responsabilidad que ella misma había elegido y que al mismo tiempo resentía. Cuando cerraron la puerta me quedé parada junto al mostrador, mirando el aro de luz que todavía brillaba en mi cocina. Renata se le había olvidado apagarlo. O tal vez lo dejó encendido a propósito para recordarme que su mundo no me incluía si no le servía a su historia. Lo apagué despacito y sentí que la pieza se oscurecía a mi alrededor. Las deudas de Valeria empezaron a aparecer de a poquito, como migajas que te llevan al incendio. La primera señal fue un sobre grueso que Renata dejó un día en la mesa del comedor. Me dijo que no era nada importante, pero lo escondió rápido cuando quise verlo. Después, cuando salió a contestar una llamada, se soltó una hoja. Vi el logo antes que los números Casino Codere. El recibo traía miles de pesos, encargos de varios fines de semana. Debajo venían estados de cuenta de 3 tarjetas distintas, todas vencidas. Cuando Renata volvió a entrar, traía la cara pálida y la boca tensa. Mamá, por favor, no toques mis cosas. No fue a propósito, le dije suave. Valeria, ¿está bien?
está tratando?, soltó Renata. Las cosas están complicadas. Me senté y dejé que el silencio hiciera el trabajo. Renata se puso más nerviosa. «No entiendes», dijo caminando de un lado a otro. «Mi público espera cierto nivel. No puedo salir con un abrigo de segunda mientras me piden recomendaciones navideñas. Y Valeria se está hundiendo. Podría perderlo todo si no la ayudamos». Mantuve la voz tranquila. ¿Qué pasó con sus ahorros? Renata soltó una risa amarga. ¿Ahorros? Tomó malas decisiones. Eso es todo. Pensé en los recibos del casino y elegí mis palabras con cuidado. Puedo ayudar con el súper. Tal vez un mes de luz. La voz de Renata se quebró. Mamá debe cientos de miles de pesos. Cientos de miles. Y las agencias de cobranza no paran de llamar. Es mucho para cualquiera, dije. Pero yo no puedo... No quieres, me acusó clavando las palabras. Tú aquí sentada en tu casa tomando tu té viviendo de la pensión de mi papá y te niegas a ver que otros tenemos problemas de verdad. Me dolió. La pensión de Adrián apenas cubría las cuentas médicas viejas y el predial. Ella lo sabía. También sabía cuánto me pegaba cuando despreciaba la vida que su papá y yo construimos. Valeria apareció esa misma noche con un suspiro dramático dejándose caer en mi sillón, como si la gravedad la tratara distinto. Elena susurró: «Odio que me veas así». «¡Qué vergüenza!». Renata corrió a su lado. «Mamá, no tienes que fingir. Elena no entiende lo grave que está esto». Valeria se secó los ojos con un Kleenex. Nunca quise causar problemas. Solo quería asegurar el futuro de Renata y Cristi e Iván. Pensé que podía ganar lo suficiente para ayudarlos. Se me apretó el estómago. «Fuiste al casino para ayudarlos». «Esa era la idea», murmuró Valeria. «Pero a veces el mundo no premia las buenas intenciones». Renata la abrazó. «Está tratando. Pero esto ya nos queda grande a las dos». Yo estaba ahí parada con las manos juntas sin saber qué papel me tocaba. La salvadora, la jueza. La testigo Valeria se inclinó hacia mí. «Si pudieras prestarnos algo pequeño, Elena. Solo hasta que arreglemos esto. Con cositas puedo ayudar», dije con cuidado. «Pero no puedo cubrir deudas». Los ojos de Renata se endurecieron. «Ni poquito tienes un dineral de valor en esta casa. No lo estás usando en nada». Sentí que algo se movía debajo. Un chispazo de inquietud. «Renata», dije despacio, «ese valor es mi seguridad. Es todo lo que tengo». «Pues úsalo», dijo. «No te vas a mudar para siempre. Mejor ponlo a trabajar». Ahí fue cuando escuché el primer aviso de verdad. Algo no cuadraba. Días después, una factura que había dejado en mi escritorio desapareció. Luego llegó un correo del banco agradeciéndome por pasarme a estados de cuenta digitales, cosa que nunca pedí. El latido de su desesperación ya había llegado a mi puerta, y lo sentía palpitar en cada decisión que tomaban. Renata llegó justo antes del atardecer con la cara manchada de tanto llorar. Entró directo a la sala sin quitarse el abrigo, apretando una carpeta hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Mamá dijo con voz temblorosa: «Necesito tu ayuda. Por favor». Ya no puedo respirar. Dejé la cobija que estaba doblando. «Cuéntame qué pasa». Todo susurró. Las cuentas, las llamadas, la presión. Me estoy ahogando. Y Valeria se está derrumbando. Iván apenas nos mantiene a flote. Siento que pierdo el control de todo. Abrió la carpeta con manos temblorosas y sacó un montón de hojas. «Esto», dijo empujándomelas, «lo arregla todo. Es solo un poder notarial sencillo. Temporal. Súper normal. No las toqué». «¿Para qué lo necesitas?» «Para ayudarte a manejar tus cosas», dijo rápido. «El correo, los servicios, trámites médicos. Siempre te preocupas por perderte con los papeles. Esto nomás nos facilita la vida».
A las 2. Sentí algo helado recorrer mi espalda. Renata, yo no me pierdo con mi correo. Su cara se tensó. No dije que te perdieras, solo que a veces se te olvidan cosas. Se me olvidan cosas como a todo el mundo, le dije suave. Pero tú eres más grande que todo el mundo, soltó antes de poderse detener. El silencio nos cortó. Su tono se suavizó al instante. Mamá, no quise decirlo así. Solo estoy asustada. Valeria está asustada. Iván está rebasado. Necesitamos una cosa segura en la vida y esa tienes que ser tú. La culpa en su voz se me enredó en las costillas. Renata sabía que sé exactamente cómo usarla, cómo hacerme sentir responsable de su estabilidad, de su matrimonio, de su vida entera. No sé, murmuré mirando la hoja de arriba. Términos legales. Párrafos. Cajitas para mis iniciales. Renata tragó saliva. ¿Me estás diciendo que no confías en mí? No dije eso. Se siente como si lo dijeras. Sus ojos se llenaron otra vez. ¿Crees que te haría daño? ¿Eso piensas de mí? No dije rápido. Claro que no. Se acercó más bajando la voz como si alguien nos oyera. Soy tu hija. Estoy tratando de que todo no se derrumbe. Si no me ayudas, no sé qué va a pasar. Los papeles estaban entre nosotras como un examen que no quería reprobar. Alcancé la pluma. Valeria apareció en la puerta en ese momento, recargándose pesadamente en el marco, como si hubiera estado escuchando todo. Es puro trámite estándar, Elena dijo dulcemente. Todos los adultos mayores firman algo así tarde o temprano. No es nada del otro mundo. Renata asintió secándose los ojos. No más firma aquí. Y aquí. Y todo va a estar bien. Firmé donde me señaló. La mano me tembló más de lo que quería que viera. Cuando se fueron, Renata me abrazó fuerte y me susurró. Gracias. Nos salvaste. Me quedé en la puerta mucho rato, después de que su coche se fue con la casa, de repente demasiado callada. Esa noche un golpe en la puerta me sobresaltó. Al abrir, Marcos Ruiz estaba en el porche con un plato de empanadas sobrantes del restaurante de su hermana. Pensé que te caería bien algo calientito, dijo. ¿Estás bien? ¿Te ves tensa? Sí, mentí con una sonrisa forzada. Solo día largo. Miró por encima de mi hombro y vio la carpeta todavía abierta en la mesa de centro. Parece papeleo. Dudé, la verdad me apretaba la garganta. No es nada, dije al fin. Solo unas actualizaciones del seguro. Marcos asintió aunque sus ojos se quedaron en mi cara. Si algún día necesitas que alguien más le eche un ojo a algo, ya sabes dónde vivo. Lo sé, contesté. Cerré la puerta despacito cuando se fue. La casa se sentía más pesada, como si la tinta de esos papeles se hubiera filtrado en las paredes. Me senté, junté las manos y miré las firmas que había escrito con mi letra cuidadosa. Empezó con un correo del banco que yo no recordaba haber autorizado. Gracias por pasarte a estados de cuenta digitales, decía. Lo leí fijo, segura de que nunca había tocado esa opción. Yo quería mis sobres de papel de los de verdad. Le reenvié el correo a Renata por costumbre. Me contestó en minutos, mamá. Yo lo cambié por ti. Así te ahorras el rollo. De nada. Le escribí, por favor no cambies cosas sin decirme, pero borré antes de enviar. No quería otra pelea. 2 días después Renata llegó al porche con un puñado de cartas en la mano. Agarré tu correo del buzón, dijo. ¿Para qué bajas las escaleras con este clima? Está lloviznando. Le recordé. No es el diluvio. Sonrió demasiado brillante. Mamá, déjame hacer algo por ti. Me dio 3 sobres. Noté que la pila se veía muy delgada para toda una semana. ¿No venía nada más?, pregunté. Negó con la cabeza. Solo esto. Su tono era ligero, pero sus ojos se fueron a su bolsa cuando habló. Adentro, Valeria ya estaba en la cocina revolviendo una taza de té
como si viviera ahí. Elena dijo dulcemente: «Renata te dio todo tu correo. A veces se hace bolas. Hay tanto papeleo cuando una ya está grande». Puse los sobres en la barra. «Yo puedo con mi propio correo». Valeria se rió suave como si hubiera contado un chiste. «Claro. Pero no está de más que alguien más joven le eche un ojo. Sobre todo con el valor que tiene esta casa». Me puse tiesa. «¿Qué pasa con la casa?» «Hay nada en especial», dijo, levantando su té con deditos delicados. «Solo parece un desperdicio, tanto dinero ahí muerto. Podrías hacer tanto bien con él». Renata entró a la cocina secándose las manos con una servilleta. «Mamá Valeria y yo nomás estábamos platicando de opciones». «Nada serio». «Opciones», repetí. La sonrisa de Renata titubeó. «Solo posibilidades. Te preocupas mucho». Las vi intercambiar una mirada rápida de esas que ya tienen práctica. Valeria puso una mano tranquilizadora en el brazo de Renata y mi hija se recargó en ella como si fuera lo más natural del mundo. Traté de respirar normal. Esa noche revisé mi cuenta del banco en línea. Un retiro de 8.000 pesos me llamó la atención. No era tanto, pero yo me acordaría si lo hubiera hecho. Llamé a Renata. «¿Usaste mi tarjeta?» «Claro que no», dijo. «¿Por qué preguntas eso? Hay un retiro que no reconozco». «Por eso hice el poder», dijo de repente tensa. «Tú andas olvidando cosas». «Está bien, mamá. Por eso te estoy ayudando». Se me apretó el pecho. «No estoy olvidando cosas». «Entonces, ¿a esto cómo le llamas?» soltó. «¿Me estás acusando de robar?» No dije eso. «No hizo falta», dijo y colgó. Bajé el teléfono con cuidado. Me temblaban las manos. A la mañana siguiente Iván pasó a devolver una cazuela. Casi nunca venía solo. «Gracias», dijo bajito poniéndola en la mesa. Renata me pidió que la trajera. Algo sonaba mal en su voz. Pesado. Iván, le dije suave. «Todo bien», evitó mis ojos. «Renata está estresada. Valeria también». «Eso he oído». Se rascó la nuca. «Solo... déjala en paz un rato, Elena. Piensa que no confías en ella». «Confío en mi hija», contesté. «Solo estoy preocupada». Iván soltó el aire. «Lo sé». Parecía que quería decir más. Abrió la boca y la volvió a cerrar. Dio un paso atrás. «Ya me voy». Lo vi bajar rápido por la banqueta con los hombros caídos, como si cargara algo que le daba miedo soltar. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con las 3 cartas que Renata me había dado. Y nada más. La casa estaba callada, solo se oía el tic-tac del reloj viejo. Intenté convencerme de que me lo estaba imaginando, que Renata solo quería ayudar, no esconder. Pero todos mis instintos, los mismos que me habían llevado por décadas de enfermera, me gritaban que algo andaba muy mal. Y lo más asustador era que no sabía dónde empezaban las grietas, ni qué tan profundas eran. La carta llegó un martes por la mañana metida entre un volante del súper y un sobre de caridad. La dirección del remitente me apretó el estómago antes de abrirla crédito en bursa. Adentro una sola frase me atravesó. «Este aviso confirma la apertura de una línea de crédito con garantía hipotecaria por la cantidad de 2.800.000 pesos». La leí 2 veces, luego 3, esperando que las palabras se acomodaran en algo inofensivo. No lo hicieron. Me puse el abrigo y manejé hasta la sucursal de Zapopan, estacionándome chueco porque no dejaban de temblarme las manos. Adentro el chavo del mostrador parecía tener apenas 20 años. «Señora», dijo con sonrisa amable. «¿En qué la ayudo?», le tendí la carta. «Yo no abrí esto. Alguien está usando mi casa como garantía». Leyó la hoja. La sonrisa se le borró. «Pase, por favor». Me llevó a una oficina de vidrio y abrió mis archivos en la pantalla. Dudó con los dedos sobre el teclado antes de girar el monitor un poquito hacia mí. «Esta cuenta se abrió usando un poder notarial», dijo.
Firmado por su hija. Se me cerró la garganta. Renata sí, dijo suave. Ella firmó como su representante. Ese documento era para servicios y emergencias médicas. No para esto. Hizo clic en más páginas. Hubo retiros en las primeras 48 horas. 3 transferencias que suman los 2.800.000 pesos. Apreté el borde de la mesa. ¿A dónde fue a parar el dinero? Dudó. No debería decir cuentas de otros, pero los fondos se transfirieron a una cuenta a nombre de Valeria Castro. Cerré los ojos. El cuarto se sentía ladeado. Renata me había dicho que Valeria debía cientos de miles. Pero esto era casi todo lo que yo tenía. Tengo que ver los papeles que ella firmó, susurré. Imprimió un legajo grueso lleno de la letra de Renata. Curvas conocidas. Bucles conocidos. La firma de mi hija repetida una y otra vez. Y aquí dijo con cuidado. Hay un archivo adjunto. El gerente lo marcó porque involucra posible transferencia de propiedad. Me pasó otro documento. Arriba contrato preliminar de compraventa. Abajo cierre programado para el 23 de diciembre. Se me cortó la respiración. ¿Están vendiendo mi casa? Asintió una vez bajando los papeles como quien baja un ataúd. Eso parece. Me llevé la mano al centro del pecho. El corazón me latía raro como disco rayado. Señora Ward, dijo bajito. ¿Está usted bien? No, dije enderezándome. Enséñeme dónde firmó ella diciendo que tenía derecho a vender mi propiedad. Señaló un párrafo a media hoja titulado Autoridad como representante. La firma de Renata se curvaba confiada al final. Ella lo firmó, dijo. Y la inmobiliaria programó el cierre. Dieron por hecho que todo era legal. Tragué saliva. Lo hicieron a mis espaldas. Mi hija y su suegra. No habló, pero la lástima en su cara no dejaba lugar a dudas. Necesito copias de todo, dije. Cada forma, cada transferencia, cada firma. Se las imprimo, contestó. Pero, señora Ward, esto es grave. Muy grave. Lo sé. Cuando salió del cuarto miré los papeles desparramados en el escritorio. Los números se me borraban. Las firmas se me clavaban. Renata no se había equivocado. Renata había hecho un plan. El chavo volvió con un legajo bien engrapado. Lo metí al bolso, le agradecí, y salí despacito de la sucursal apretando tanto las correas que me dolían los dedos. Afuera el cielo estaba gris bajo pesado. Me quedé parada en la banqueta varios minutos sin poder moverme. Las piernas me sentían huecas como si los huesos se me hubieran adelgazado. Entonces algo dentro de mí se estabilizó. No era rabia, no era miedo, sino una claridad que no había sentido en años. Respiré hondo, enderecé la espalda y caminé de vuelta al coche. Si mi hija creía que podía borrar mi vida sin consecuencias, no conocía a la mujer que la crió. Yo no había terminado. Toqué la puerta de Marcos Ruiz. Apenas se hizo de noche. No era mi plan. Me había dicho que esperaría al día siguiente, que respirara, que ordenara ideas. Pero las manos no dejaban de temblarme y los papeles en mi bolsa pesaban como plomo. Marcos abrió en pantuflas con los lentes a media nariz. «Elena, ¿estás bien?» No, dije. «Te necesito». Se hizo a un lado al instante. «Pasa». Me senté en su mesa de cocina y desplegué los documentos como si fueran vidrios rotos. Marcos leyó la primera hoja sin decir nada, luego, la segunda, luego. Todo el montón. Su cara se oscureció. «Cuéntame todo», dijo. Le conté lo de la carta del banco, los retiros, el contrato de venta. Le conté que Renata había usado el poder. Le conté que la deuda de Valeria se había tragado una casa entera. Le conté cómo calladitas y con toda la calma me habían sacado de mi propia vida. Cuando terminé, Marcos se recargó despacio como si necesitara espacio para tragar el golpe. «Esto no fue un error», dijo. «Esto es fraude planeado contra una adulta mayor».
La palabra me pegó más fuerte que todas las mentiras de Renata. Fraude, repetí. Sí, afirmó. Renata usó una autoridad legal que no entendía, o que entendía demasiado bien, para explotarte económicamente. Y Valeria es la beneficiaria. No se equivocaron, Elena. Hicieron un plan. Se me apretó el pecho. Marcos, no quiero destruir a mi hija. Él me sostuvo la mirada. Ella te está destruyendo a ti. Junté las manos para que no temblaran. ¿Qué hago? Lo primero, dijo, es revocar el poder esta misma noche. Fue a su estudio. Regresó con un documento nuevo y lo puso frente a mí. Esto cancela todo lo que ella tenía. Firma aquí. Firmé. La mano me tembló, pero la tinta quedó limpia. Lo siguiente, dijo, es avisar al banco y a la inmobiliaria. Hay que congelar la operación ya. Marcó al banco, se presentó como mi representante legal y explicó todo. Su voz se mantuvo calma, baja, precisa. Cuando colgó, soltó el aire despacio. La línea está congelada, dijo. Ni un peso más sale. Llamó a la inmobiliaria después. Una conversación larga, preguntas, pases de llamada, tonos bajitos. Cuando colgó, se frotó la quijada. Pararon el cierre. El contrato ya está marcado como posible fraude. Solté el aire temblando, apretando las palmas contra la mesa fría. Elena dijo suave, esto se va a poner feo. Renata se va a dar cuenta de que está bloqueado. Va a entrar en pánico. Valeria la va a presionar más. Van a intentar manipularte. Lo sé. Tienes que protegerte. Y eso significa quedarte callada. Alcé la vista. Callada, sí. No las confrontes. No les avises. Déjalas que se muestren tal como son. Entre más hablen, más fuerte va a ser tu caso. Miré los papeles, las firmas, las fechas. Meses enteros había estado reaccionando, absorbiendo, esperando, justificando conductas que no tenían justificación. Ahora Marcos me pedía actuar. Extendió la mano y cubrió la mía. Elena, escúchame. No estás indefensa. No estás confundida. Estás en medio de un delito que tú no cometiste. Déjalas hablar. Déjalas que se delaten. Tu silencio va a ser tu escudo. Algo cambió dentro de mí. No era rabia, no era dolor. Era algo más frío y más filoso. Determinación. Me quedo callada, dije. Marcos asintió. Bien. Cuando llegue el momento vas más a hablar. Y cuando hables no van a tener dónde esconderse. Junté los documentos, los metí de nuevo en mi bolsa y me puse de pie. Afuera el aire estaba más frío, pero el peso que traía en el pecho había cambiado de forma. Por primera vez en meses, sentía que podía cargarlo. Nunca había actuado ni un día en mi vida, pero después de revocar el poder aprendí a fingir. Fingir que dormía. Fingir que sonreía. Fingir que no veía el peligro acercándose cada hora. Renata llegó al día siguiente con lates de menta y una alegría ensayada. Mamá, pensamos hacer la Navidad aquí en tu casa este año, dijo tirando el abrigo en una silla. Necesitamos más espacio y tu casa sale preciosa en fotos. Navidad aquí, repetí con cuidado. Sí, dijo ya scrolleando una lista en su celular. Pondremos el árbol junto a las ventanas grandes. Valeria dice que queda elegante en dorado y blanco. Luz perfecta. Valeria estaba atrás asintiendo. Queremos meterle calor a esta casa. La idea de Renata está divina. Las dos hablaban como si la casa ya fuera de ellas, como si yo fuera una visita que ocupaba lugar prestado. Forcé una sonrisa suave. Si creen que ayuda... Renata juntó las manos. Gracias, mamá, esto nos significa muchísimo. Valeria agregó bajito. Nos estás salvando. Las vi bajar cajas de adornos del coche, moverse por la sala con una naturalidad que me revolvía el estómago. Colgaban guirnaldas, ponían luces, discutían dónde quedaba mejor el árbol.
Yo me quedé en la cocina con las manos alrededor de una taza de té, mirando el vapor hasta que se desvaneció. Cuando se fueron, la casa parecía de revista cálida, brillante, llena. Pero todo se sentía mal. Los adornos eran caros, metálicos, fríos. Ni un solo recuerdo de Adrián y mío. Era como ver a desconocidos vestir un cadáver que yo no había autorizado enterrar. Doblé los brazos fuerte y llamé a Teresa del centro comunitario. Elena contestó: ¿Vienes mañana? Los voluntarios de Navidad extrañan tu energía. Mi casa está en peligro, le dije bajito. Todavía no puedo contar detalles. Su voz se suavizó. Si necesitas algo, aquí estoy. Lo sé. Colgamos y el silencio volvió a caer. Esa noche Marcos pasó con una carpeta debajo del brazo. Traigo más, dijo, entrando hacia la sala y parándose en seco al ver los adornos. ¿Ellas hicieron todo esto? Sí, contesté. Murmuró algo en español que no alcancé a oír y puso la carpeta en la mesa. 3 firmas falsificadas, dijo pasando hojas, copiadas clarito de documentos anteriores. Y aquí, tu hija escribió una declaración diciendo que estabas abrumada mentalmente y que no podías con tus finanzas. Se me cortó el aliento. ¿Dijo eso? La presentó al banco como prueba de necesidad, dijo. Manipulación clásica. Sabía que tú nunca la verías si alguien no revisaba el expediente. Me senté despacio. Me hizo parecer inútil. Te hizo parecer vulnerable, corrigió. Hay diferencia. La vulnerabilidad es real. La incapacidad la inventan. Hizo una pausa. La detective Nina López ya está revisando lo que le mandé. Es discreta. Y le interesa mucho Valeria. ¿Por qué Valeria? Su historial de deudas es largo, dijo. Y este patrón, sacar dinero de familiares mayores, abrir créditos a su nombre, mover deudas, es algo que Nina ha visto antes. Junté las manos dejando que la información se asentara como lodo en el agua. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora, dijo, Marcos, esperamos. Las dejamos preparar su fiesta. Las dejamos presumir. Las dejamos creer que ganaron. Volvió a mirar la sala adornada apretando la mandíbula. ¿Quieren público en Navidad? Pues que lo tengan. Seguí su mirada hasta el árbol enorme que Renata había insistido en poner junto a la ventana. Lazos dorados enredados con luces blancas. Brillaba como de catálogo. Quieren un espectáculo, dije despacio. Van a tener uno. Marcos asintió. Exacto. Respiré hondo y sentí que algo se movía dentro de mí. No era coraje. Era algo más frío, más firme. Una calma que solo había sentido 2 veces en la vida, cuando Adrián se fue y cuando Renata nació. Mientras apagaba las luces y veía los adornos dorados desvanecerse en la sombra, entendí lo que venía. El enfrentamiento no iba a ser privado, ni susurrado, ni suave. Si Renata y Valeria querían público para humillarme, iban a tener multitud para la verdad. Yo entraría a esa fiesta con cada documento, cada mentira, cada firma, cada prueba, y no iba a temblar. Ellas habían decidido mi destino por mí. Yo les iba a demostrar lo equivocadas que estaban. Estacioné 2 casas más abajo. La luz cálida salía de mis ventanas como si ahí viviera otra gente. Las risas llegaban hasta la banqueta. La risa de Renata demasiado fuerte, demasiado filosa, de esas que buscan impresionar a quienes ni se van a acordar de su nombre en Año Nuevo. Subí mis propias escaleras sin prisa. Había yo esperado semanas para este momento. Me sabía de memoria cada documento, cada fecha, cada transferencia. Ya no traía el pánico del día que llegó la carta del banco. Solo una determinación callada y firme. Al abrir la puerta el ruido me golpeó como muro, música, pláticas, copas chocando. 1 docena de caras volteó. Luego, 2 docenas. Los celulares se alzaron por instinto. Valeria estaba junto al árbol envuelta en plata y arrogancia.
Renata me vio de última. Mamá gritó levantando su copa de champaña. «Miren quién se dignó aparecer». Alzó la voz por encima de la música para que todo el cuarto la oyera. «Estás parada oficialmente en una casa que ya no es tuya». Se oyeron aplausos dispersos. Algunos se rieron como si fuera un brindis. Alguien susurró: «Esto está loco», como si viera una broma pesada. Entré más. No me quité el abrigo. Valeria se acomodó el rebozo y me dio una sonrisa de lástima. «No es personal, Elena. Hicimos lo que había que hacer. Las deudas de verdad necesitan soluciones de verdad». Una muchacha que nunca había visto me grababa abiertamente con el celular. «¡Ay, Dios! Ya está llorando», susurró. No lloraba. Miré despacio el cuarto. Mi árbol. Mis paredes. La alfombra que Adrián y yo elegimos el año que Renata entró a kinder. Cada centímetro decorado al gusto de Renata sin dejar ni un pedacito de mí. Renata se acercó contoneándose moviendo su copa. «Mamá, ¿estás en shock? Ni una palabra has dicho». «Estoy escuchando», contesté. Se rió como si hubiera ganado algo. «Pues deberías. El cierre fue ayer en la mañana. Todo está hecho. Ya no tienes nada». Me quedé quieta. Me miró entrecerrando los ojos. «¿Por qué me ves así?». No contesté. El silencio la puso nerviosa de inmediato. Mamá dijo alzando la voz: «Esto ya no es chistoso». Seguí mirándola. «¿Qué te da tanta risa?», soltó. «Porque sí me reía». Despacito. «A propósito». El cuarto se cayó. Valeria cambió el peso de pie de repente insegura. Alcé la barbilla, la miré a los ojos y dejé que viera una versión de mí que nunca se había molestado en conocer. «La casa que vendieron», dije tranquila como respiro en realidad. A Renata se le fue el color. Valeria se enderezó de golpe. A nuestro alrededor los invitados se inclinaron, los celulares bajaron cuando el instinto reemplazó al morbo. Dejé la frase colgando pesada y filosa como navaja. Querían público. Ahora lo tenían. Dejé que el cuarto contuviera la respiración. Renata abrió la boca y la cerró. Valeria apretó su rebozo como si la tela pudiera salvarla. Todos se acercaron como si estuvieran en primera fila de un drama. «La casa que vendieron», dije bajito, «en realidad sigue siendo mía». Renata parpadeó fuerte. «No, no es cierto. Cerramos ayer». El licenciado dijo: «No cerraron nada», la corté. «El poder que usaste fue revocado hace 2 semanas». Un murmullo recorrió el cuarto, susurros, pasos inquietos. Alguien que soltó: «Ay, Dios». Valeria dio un paso. «Eso es imposible. Elena, tú firmaste». «Lo firmé», dije, y luego lo cancelé. Solo que no esperaban que yo supiera cómo. La cara de Renata se endureció. «Mamá, para. No entiendes cómo funcionan estas cosas». «Entiendo perfectamente», contesté. «Entiendo que el banco marcó la línea de crédito de 2.800.000 como fraudulenta. Entiendo que la inmobiliaria congeló el contrato. Entiendo que el cierre se canceló porque nunca tuviste derecho legal de vender mi casa». Un invitado soltó un silbido bajo. Al fondo, la pareja que supuestamente había comprado la casa se miraba horrorizada. «Nos dijeron que todo estaba limpio», dijo la mujer con voz quebrada. «Dijeron que el dinero estaba seguro. Transferimos todo». Renata se volvió hacia ella. «Estaba seguro, yo... no sé de qué habla mi madre». Su voz subió. Pánico puro. Valeria le agarró el brazo. «No te pongas nerviosa, siseó. Está echando teatro». Saqué la carpeta gruesa de mi bolsa y la levanté. «Aquí está la revocación. Aquí el reporte de fraude. Aquí los correos de la inmobiliaria confirmando el congelamiento. Y aquí la denuncia presentada ante la policía de Guadalajara». Alguien jadeó. Otro invitado se alejó de Renata como si la traición fuera contagiosa.
El comprador se acercó rojo de coraje. Nos deben la apartada. 1.700.000 pesos. No reembolsable porque prometieron título limpio. ¿Tienen idea? Iván de repente dio un paso al frente más fuerte de lo que nadie esperaba. Ya basta, Renata se giró. Iván, no te metas. Me miró temblando. Elena, lo siento mucho. Debí detener esto. Sabía que algo andaba mal. Sabía que Valeria mentía. Yo solo... No me eches la culpa ni a mí, cortó Valeria. Esto fue decisión de tu esposa. Yo nunca toqué un papel del banco. Eso es mentira, dijo Iván con la voz rota. Tú le rogaste a Renata. Le dijiste que se iba a quedar sola si no arreglaba tu desastre. Renata lo empujó. ¡Cállate! Valeria empujó a Renata. No me eches la culpa de tu mala planeación. La voz de Renata se quebró en grito. Mamá, ¿por qué me haces esto? No te hice nada, dije suave. Tú te lo hiciste sola. El cuarto se volvió puro grito, los compradores exigiendo su dinero. Los invitados susurrando y Iván, tratando de calmar a Renata. Valeria gritando por encima. Di un paso atrás. El caos giraba a mi alrededor como tormenta de la que ya no formaba parte. Luego me di la vuelta hacia la puerta. Nadie intentó detenerme. Nadie me llamó. Salí tan callada como había entrado. El aire frío de afuera era más limpio que todo lo que había dentro. Me abracé el abrigo, bajé las escaleras y seguí caminando. Apenas había llegado al final de la calle, cuando escuché pasos apresurados detrás de mí. Me volteé. La pareja joven de compradores venía corriendo, caras desencajadas. Señora Ward. Espere, por favor. Me detuve. Llegaron jadeando. Usted tiene que ayudarnos, dijo el hombre. Nosotros confiamos. Dimos todo. Dijeron que la casa estaba limpia. Usamos nuestros ahorros. Todos nuestros ahorros. La mujer temblaba. Lo siento, dije tranquila. Pero yo no les vendí nada. Entonces, ¿a quién le acabamos de dar 1.700.000 pesos? Susurró ella. Antes de que pudiera contestar, un sedán negro se paró junto a la banqueta. Bajó la detective Nina López, placa en el cinturón, pelo recogido, mirada afilada e indescifrable. Señora Ward, dijo acercándose. Andaba por aquí cerca. Marcos Ruiz me pidió vigilar. Parece que hice bien. La pareja se volvió hacia ella a tal instante. Por favor, dijo la mujer, necesitamos que alguien nos diga qué pasa ahora. Nina sintió. Voy a necesitar sus declaraciones. Y la de la señora Ward. Me miró. Usted bien firme, contesté. Me dio un leve asentimiento de aprobación. Adentro la casa el relajo había subido de tono, voces altas, acusaciones, pasos de un lado a otro. Nina subió las escaleras sin dudar, nosotros detrás. En cuanto cruzó la puerta, el caos se rompió. Valeria lloraba en un Kleenex, tirada teatralmente en el sillón. Renata daba vueltas como león enjaulado. Iván estaba en una esquina con las manos en la cabeza. Los invitados se aferraban a sus abrigos sin saber si quedarse o huir. Nina alzó la voz por encima del ruido. Policía, todos en silencio. El cuarto se cayó de golpe. Se volvió primero hacia Renata. Entiendo que usted firmó documentos a nombre de su madre usando un poder. Renata tragó saliva. Era válido. Era válido, dijo Nina, hasta que se revocó hace 2 semanas. La mandíbula de Renata se tensó. Yo no sabía. Sí sabías, dije. Te lo notificaron por correo. 2 veces. Valeria se levantó de golpe. No le hagan caso. Está confundida. Esa mujer ni sus cuentas puede llevar. Nina entrecerró los ojos. Señora Castro, siéntese. Valeria abrió la boca y la cerró. Nina se volvió a los compradores. Cuéntenme exactamente qué les prometieron. La pareja relató el recorrido de la casa, las garantías de título limpio, la presión para transferir rápido la apartada. Confiamos,
susurró la mujer. Dijeron que la señora Ward había probado todo. No aprobó nada, dijo Nina. Y la inmobiliaria ya marcó el expediente. La voz de Renata se quebró. No quería que llegara tan lejos. Pensé que si lo arreglaba todo mamá entendería. ¿Entender qué soltó Iván? ¿Que le robaste? ¿Que le mentiste? Renata lo miró furiosa. Tú tampoco eres inocente. Tú sabías de las deudas y te dije que no metieras a tu madre. Contestó. Me ignoraste. Valeria señaló a Iván de repente. Esto es culpa tuya. Debiste apoyar a tu esposa. La abandonaste. La cara de Iván se retorció destrozada. Tú la manipulaste. Usaste su culpa. Nos usaste a todos. Nina levantó la mano. Ya. Escuché suficiente. Me miró con una suavidad que no le había mostrado a nadie más. Hizo bien en denunciar, señora Ward. Esto es explotación financiera grave. Vamos a seguirlo. El cuarto volvió hacia estallar, Renata sollozando, Valeria gritando por encima a Iván, parado en medio del caos sin poder hacer nada. Salí. El aire frío me pegó en la cara. Los compradores me siguieron callados, sacudidos. Nina les dio instrucciones y les prometió contacto de la unidad de fraudes. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, la casa parecía escena del crimen. Un lugar que había amado convertido en algo peligroso, envenenado por quienes debían protegerlo. Y lo peor era saber que el desenredo apenas empezaba. La detective Nina López se movió rápido. En 48 horas, pidió cada documento que Banco Inmobiliaria y Crédito hubieran tocado. A finales de semana ya había citatorios y cada persona relacionada con la venta fallida recibió notificación formal. Me senté frente a Nina en una sala pequeña de la comandancia. Manos juntas, voz firme. Tomaba notas mientras yo relataba cada conversación, cada cuenta que desapareció, cada momento que pareció raro pero no peligroso. «Usted hizo todo bien», dijo cuando terminé. Preguntó. «Le mintieron. Eso no es confusión. Es intención». Desde el pasillo se oían gritos Renata y Valeria. Sus voces retumbaban hasta los muros. «Llevan toda la mañana peleando», dijo Nina. «Ahora quieren entrevistas por separado. Se están echando la culpa». Salió a llamar al siguiente. Cuando entró Renata traía los ojos hinchados, el pelo revuelto, la respiración entrecortada. No me miró. «Señora Ward, por favor, espere aquí», dijo Nina. Renata dudó en la puerta. «Mamá, ¿podemos hablar?». No dije tranquila. «Ahora no». Se encogió como si la palabra le hubiera pegado. Luego siguió a Nina. Por la ventana de vidrio la vi retorcerse las manos, mientras Nina le leía correos en voz alta. Uno resaltado en negritas. «Para Navidad ya tendremos el dinero. Mamá no se va a enterar hasta que sea tarde». Renata se tapó la cara. Nina siguió leyendo. Cuando le tocó a Valeria el tono fue otro. Entró cojeando, apretando su bolsa como si fuera escudo. «Yo no hice nada», gritó. «Todo esto es de Renata. Ella me obligó. Ella tomó mis tarjetas. Dijo que se mataría si no aceptaba». Nina no se inmutó. «Señora Castro, su actividad de apuestas lleva 5 años. 8 tarjetas. Saldos pendientes por más de 2 millones de pesos. Usted no es víctima». «Era recreativo», soltó Valeria. «No es ilegal explotar a una taku, a una taletoxandata. Actor, sí, pero sí lo es». La cara de Valeria se retorció. Señaló la pared que nos separaba. «Pregúntenle a Elena. Siempre está confundida. Se le olvidan las cosas». La voz de Nina se endureció. «Ya la evaluamos. Está perfectamente lúcida. Deje de intentar desacreditarla». Valeria cerró la boca, pero sus ojos ardían de rencor.
Cerca del mediodía trajeron a Iván. Se veía 20 años más viejo que en Navidad. Se sentó frente a Nina y soltó un suspiro largo. «Debí detenerlas», dijo. Pero Valeria le dijo a Renata que se mataría si no pagaba las deudas. Lloraba. Decía que moriría sola. Renata entró en pánico. Nina sintió despacio. «¿Sabía usted que le sacaron dinero a Elena?», sospechaba, susurró. Pero cada vez que lo mencionaba Valeria me gritaba. Renata lloraba. Pensé que tal vez exageraba. «No exageraba», dijo Nina. Iván se pasó las manos por la cara. «Lo siento muchísimo». El día terminó con pilas de evidencia, firmas falsificadas, transferencias, correos, mensajes y las declaraciones falsas de Renata sobre mi estado mental. Nina metió todo con cuidado en una carpeta grande que decía explotación financiera a adultos mayores. Me acompañó hasta la entrada. «Esto alcanza», dijo. «El caso es sólido. Vamos a proceder». Por un momento no encontré mi voz. Nina me apretó el brazo. No se lo imaginó. No exageró. La hicieron blanco. Asentí despacio respirando el aire frío de la tarde. El peso dentro de mí cambió otra vez. No se fue, pero ahora tenía nombre. Estaba contenido. A mis espaldas, en una de las salas, Renata empezó a llorar. No volteé. Me quedé sentada en la mesa de la cocina después de que se hizo de noche, la casa en penumbra salvo por la lamparita junto a mí. La investigación había sacado toda la verdad a la luz, pero ahora que el ruido se apagó, algo más pesado llenó el silencio. El amor que todavía sentía por Renata. El amor que a veces desearía no sentir. Cuando era chiquita, después de mis turnos de noche, se metía en mis piernas oliendo a crayones y avena. Apoyaba su mejilla en mi uniforme y susurraba «Mamá, ya viniste». Esas mañanas hacían que el cansancio valiera la pena. Trabajé de noche para que ella tuviera un futuro que costara más de lo que Adrián y yo ganábamos. Trabajé para que nunca sintiera el hambre ni la inestabilidad que yo conocí de niña. Pero en algún punto del camino ella aprendió a confundir sacrificio con ausencia. Recuerdo el día que me dijo que odiaba mi trabajo. Tenía 11 años, enojada, abrazando un proyecto de la escuela que me perdí, porque atendía a un paciente que se moría. «Te importan más los desconocidos que yo», dijo. Intenté explicarle, pero el dolor se le quedó. Y yo dejé que la culpa creciera como enredadera, envolviendo cada decisión después. Teresa estaba sentada frente a mí ahora, manos suaves sobre la mesa. Había venido en cuanto se enteró. «Te ves cansada», dijo bajito. «Lo estoy», admití. «Pero no es por lo legal. Es por Renata. Sigo pensando en dónde fallé». «No fallaste», dijo Teresa. «La quisiste. Trabajaste para darle estabilidad. Eso no es fracaso». «La dejé tratarme como un cajero automático», dije. «Cada vez que quería algo yo cedía. Me decía que era amor. Tal vez era culpa. Tal vez le enseñé que sin importar qué tan mal se portara, yo siempre la ibas a elegir». Teresa alargó la mano y cubrió la mía. «La culpa no es amor. Y permitir no es bondad». Respiré hondo. Cuando lloraba por su infancia me sentía responsable. Pensé que si la apoyaba suficiente, dejaría de dolerle. En vez de eso, solo le confirmé que podía seguir tomando y tomando. «Tienes derecho a parar», dijo Teresa. «Tienes derecho a quererla y al mismo tiempo poner un límite que te proteja». La idea se sentía extraña y necesaria a la vez. «Quiero soltarla», susurré. «No porque dejé de quererla, sino porque no puedo seguir tratando de mantenerla entera mientras ella me desgarra pedazos». Teresa me apretó la mano. «Entonces eso haces. Rompes el ciclo. Por ti. Y tal vez un día por ella». La casa quedó callada después de que se fue. Me paré en medio de la sala mirando el espacio que Renata y Valeria
Habían intentado reclamar. Sentí el dolor de una madre que todavía amaban a su hija y la firmeza de una mujer que por fin entendía que amor no significa rendición. Protegería lo que era mío, aunque fuera protegerlo de la persona a la que le di la vida. La sala estaba más fría que la mañana de invierno afuera. Madera barnizada, bancas duras, el zumbido leve de las luces fluorescentes. Todo aumentaba la tensión. Renata estaba en la mesa de los acusados con Valeria a un lado, las dos pálidas y con la boca apretada. Iván estaba 2 filas atrás, solo sin anillo de matrimonio. La detective Nina López me dio un leve asentimiento desde el área de testigos. Marcos Ruiz estaba detrás de mí. Respiré hondo, me enderecé. Cuando el oficial dio orden, entró el juez con una carpeta gruesa, mis documentos engrapados en un legajo pesado. Caso número... empezó hojeando. Explotación financiera, adulto mayor, transmisión fraudulenta, incumplimiento de deber fiduciario y uso ilegal de poder notarial. Los dedos de Renata temblaron sobre la mesa. El juez alzó la vista. He revisado la evidencia en detalle. Los hallazgos son claros. Por un momento solo se oyó la respiración temblorosa de Valeria. Primero, dijo el juez, la casa en Zapopan sigue siendo propiedad exclusiva de la señora Elena Ward. Cualquier intento fraudulento de transmitirla o grabarla queda anulado. Los hombros de Renata se sacudieron. Valeria cerró los ojos como preparándose para el golpe. Segundo, continuó la línea de crédito hipotecaria abierta con el poder revocado. Se declara fraudulenta. La señora Ward queda absuelta de toda responsabilidad. Un jadeo apenas audible salió de Renata. Tercero, Clara Ward y Valeria Castro son solidariamente responsables de la restitución de los 2.800.000 pesos retirados. Además, deberán devolver a los compradores la apartada de 1.700.000 pesos más intereses. Los compradores a mi izquierda soltaron suspiros de alivio. Y por último, dijo el juez con voz firme, las cuentas de apuestas, pagarés de casino y estados de crédito de la señora Castro serán remitidos a la Fiscalía para evaluar cargos penales adicionales. Valeria gimoteó. Miedo real. La primera emoción honesta que le veía. El juez no había terminado. Los correos de la señora Clara Ward muestran clara intención de engañar. Su intento de presentar a su madre como incompetente es particularmente grave. Por lo tanto, este tribunal ordena supervisión judicial de sus finanzas. Todas sus cuentas, tarjetas y bienes quedarán bajo control los próximos 18 meses. La boca de Renata se abrió incrédula. ¿Mis cuentas? No pueden... Perdió ese privilegio cuando cometió fraude, dijo el juez sin alzar la voz. Iván se puso de pie de repente. Señor juez, quisiera presentar un escrito. El juez asintió. Adelante. Iván le pasó una hoja al oficial. Solicitud de divorcio, dijo bajito. Diferencias irreconciliables y traición. Renata se volvió hacia él, ojos desorbitados. Iván, no. Tú prometiste... Él negó con la cabeza. No prometí seguirte al desastre. Valeria agarró el brazo de Renata. Todo esto es tu culpa, Renata explotó. No me eches la culpa. Todo empezó con tus deudas. El juez golpeó el mazo una vez. ¡Silencio! La sesión queda cerrada. La sala se llenó de murmullos y pasos. Me levanté despacio, las piernas firmes bajo mi cuerpo. Nina se acercó primero. Lo logró, dijo. La justicia se hizo. Asentí. Tenía que hacerse. Iván se acercó, después voz temblorosa. De verdad lo siento, Elena. Lo sé, dije. Y lo decía en serio. Mientras Renata sollozaba en sus manos temblorosas y Valeria discutía con su abogado, yo salí de la sala. No rumbo a la venganza. No rumbo al miedo. Sino rumbo a Cain, a algo más callado, libertad.
Acepté encontrarme con Renata en el pequeño parque junto al lago de Zapopan solo porque Nina dijo que era seguro y porque una parte de mí necesitaba cerrar. El aire de invierno me picaba las mejillas mientras bajaba por el sendero. Renata ya estaba en la banca encorvada apretando una bufanda con dedos temblorosos. Alzó la vista cuando oyó mis pasos. El rímel corrido el pelo sin peinar toda su postura vencida. Ya no era la influencer pulida, era una muchacha asustada que alguna vez cargué en la cadera. Mamá susurró: «Gracias por venir». Me senté dejando espacio entre nosotras. «Dijiste que era urgente». Asintió fuerte. Yo no sé ni por dónde empezar. Su respiración se cortó y por primera vez desde que empezó este desastre, sus lágrimas se sentían reales. Sin público, sin actuación, solo dolor. Metí la pata, dijo. Arruiné todo. Te mentí. Le mentí a Iván. Confié en Valeria y ella... Su voz se quebró. Me usó mamá. No paraba de decirme que si no la ayudaba se iba a morir. Y yo le creí todo. No hablé. La dejé seguir. Sé que me odias, susurró. Pero te suplico, por favor, no me des la espalda. Necesito ayuda. La restitución, las deudas, no puedo pagarlas sola. Ahí estaba, el giro que había estado esperando. Sus lágrimas eran reales, pero la petición era la misma. Ayúdame, arréglame, sálvame. Renata, dije tranquila, no te odio. Ni después de todo. Tragó saliva. Entonces ayúdame, por favor. Solo hasta que me pare de nuevo. No dije. Parpadeó atónita. No, mamá, yo... No repetí. No voy a ser tu banco. No voy a ser la persona a la que le saques cuando la vida se te complique. Ya terminé de sacrificarme para que tú no enfrentes consecuencias. Su cara se retorció, dolor, confusión, incredulidad, peleando. Mamá, no puedes abandonarme, dijo. Soy tu hija. Lo sé, dije suave. Y por eso duele. Pero quererte no significa destruirme por ti. Antes de que pudiera contestar, Valeria salió de atrás de un árbol, brazos cruzados, mejillas rojas de coraje. Había estado escuchando todo. Ahí está, soltó. La gran Elena Ward. Haciendo como que es la víctima mientras su hija se ahoga. ¿Qué tan desalmada puede ser? Renata se encogió. Valeria, para. No siseó Valeria. No puedes hacerle esto. No puedes romper a tu familia. Ahora necesitamos unidad. Nos lo debes. Me puse de pie despacio, volteando completamente hacia ella. No te debo nada, dije. Ni unidad, ni perdón, y mucho menos dinero. Vieja egoísta. Basta, dije tranquila. Tú manipulaste a mi hija. La usaste hasta que no supo distinguir culpa de realidad. A mí no me vas a usar. Valeria dio un paso, pero Renata le agarró el brazo. Valeria, para. De verdad, para. Por primera vez Renata la miró como yo siempre había deseado, con claridad. Valeria se zafó ofendidísima. Bueno, arruínate la vida. Las dos. Se fue Chenno, echando humo por el sendero, las botas crujiendo en la escarcha. Renata la vio irse temblando. Luego susurró mamá. ¿Qué hago ahora? Aprendes, dije. Te paras sola. Asumes responsabilidad. Y si algún día quieres una relación conmigo, vienes con honestidad, no con desesperación. Se mordió el labio, lágrimas cayendo libres. No sé cómo. Vas a aprender, dije. Pero no con mi dinero. Y no hoy. Le toqué el hombro suavemente y dejé caer la mano. Ella intentó alcanzarme, pero di un paso atrás. Adiós, Renata. Su sollozo retumbó detrás de mí, crudo y fuerte, mientras yo bajaba el sendero y desaparecía de su vista.
No miré atrás. Un año después mi vida ya no parecía las ruinas que Renata y Valeria esperaban. Parecía más ligera. Mi departamento nuevo en Zapopan era pequeño, una recámara, paredes de tabique, luz cálida. Pero se sentía honesto. Mío. Cada mañana el sol entraba por las ventanas del oriente y se derramaba en el piso de madera que yo misma barría. Sin secretos. Sin correo perdido. Sin pasos que no confiara. La casa de la calle Lambert. La vendí en primavera. Esta vez yo firmé los papeles. Yo elegí a los compradores, una pareja joven de marinos que venían de Coronado. Les temblaron las manos al recibir las llaves, y el marido dijo bajito: «Vamos a cuidarla mucho, señora». Le creí. Cada peso de la ganancia lo doné a una asociación que ayuda a adultos mayores, víctimas de fraude financiero. Sentí que era lo correcto convertir algo robado en algo que sanara. Valeria, de todos modos, no estaba para quejarse. Su bancarrota salió en registros públicos. Deudas de apuestas, préstamos falsos, ingresos no declarados, todos sus esqueletos salieron a la luz. Su reputación se derrumbó, las marcas le cancelaron contratos y hasta sus propios parientes dejaron de contestarle. La caída de Renata fue más callada pero más honda. La tutela judicial le cerró las cuentas 18 meses. Sin tarjeta, sin crédito, sin gastar lo que no pudiera comprobar. Sin su vida curada, las marcas se fueron. Su carrera de influencer se secó como pintura al sol. Iván terminó el divorcio y empezó terapia. Me dijo después: «Debí irme hace años. Gracias por ayudarme a verlo». No me sentí victoriosa. Me sentí liberada. La Nochebuena llegó tranquila. Teresa trajo un guiso que juró que estaba pasable. Marcos trajo una botella de tinto. Unos vecinos pasaron con galletas y tazas disparejas. Juntamos sillas y platicamos como gente que sobrevivió a algo y agradecía seguir de pie. Cuando brindamos alcé mi copa un poquito más. Hay familias que nacen, dije. Hay otras que se eligen. Yo elijo la mía. Teresa chocó su copa con la mía. Y nosotros te elegimos a ti. Marcos sonrió. Siempre. Cuando se fueron me quedé un momento sola mirando mi árbol de Navidad chiquito. Apenas me llegaba al hombro, con luces blancas sencillas. Sin adornos caros. Sin actuación. Sin mentiras. Solo luz. Solo paz. Si estás escuchando mi historia, dale like, deja un comentario o suscríbete. Tu apoyo hace que estas historias viajen más lejos de lo que imaginas. Me senté junto al árbol. Respiré el olor a pino y sentí algo que no había sentido en años. Hogar.